Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Soy la más emocionada de compartir con ustedes hoy un tema que ha hecho vibrar a los fans de las novelas turcas durante años, la supuesta propuesta secreta de Engin Akyurek a Tuba Büyüküstün. Sí, así como lo escucharon. Prepárense para sumergirnos en un mar de especulaciones, misterio y por supuesto mucho drama turco. Como buenos aficionados a este universo de intrigas y romances que son las series turcas, sabemos que los rumores vuelan, y las especulaciones se multiplican como conejos en primavera. Y este rumor en particular, el de la supuesta propuesta secreta, ha estado circulando por foros y redes sociales como un susurro que no se calla. ¿Realidad o fantasía? ¿Verdad o simplemente el deseo de los fans que anhelan ver a sus ídolos juntos? Hoy vamos a desenmarañar este misterio. Antes de zambullirnos en el corazón de la historia, quiero pedirles un favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos donde desentrañaremos más chismes, analizaremos a sus actores y series favoritas, y les daremos las últimas noticias. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan nada. Y si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar un like. Es su forma de mostrarme apoyo y me ayuda un montón a seguir creando este contenido para ustedes. Ahora sí, pongámonos serios, o bueno, mejor, emocionémonos. La premisa es explosiva. Engin Akyurek, el príncipe azul de las novelas turcas, el hombre que con una mirada derrite corazones, y Tuba Büyüküstün, la diosa, la actriz con una elegancia innata y un aura de misterio que cautiva, juntos en algo más que en la pantalla. El rumor, que lleva años resonando en el mundo virtual, es que Engin le hizo una propuesta secreta a Tuba. Un bombazo. La pregunta que nos atormenta a todos es, ¿de dónde surge este rumor? ¿Cuál fue la chispa que lo encendió? Como suele suceder en estos casos, la mecha se encendió con pequeños detalles, esos que los fans, con su ojo agudo y su pasión desbordada, no dejan escapar. La increíble química que emanaba de Engin y Tuba en las series donde compartieron roles, las miradas cómplices que intercambiaban, los rumores de un posible romance en la vida real, y por supuesto, la inagotable imaginación de los seguidores. Si bien es cierto que ambos actores han trabajado juntos en varias producciones, es innegable que el punto de partida, el lugar donde la supuesta química se hizo más evidente, fue en la serie Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando. En esta serie Engin y Tuba interpretan a Ömer y Elif, una pareja que se ve envuelta en una trama llena de misterio, corrupción y por supuesto, un amor apasionado y prohibido. La conexión entre sus personajes era palpable, casi tangible. La pasión, la ternura, el dolor, todo lo transmitían con una maestría que dejaba sin aliento. Los fans, como era de esperar, se enamoraron de esta pareja y vivieron cada capítulo como si fuera una montaña rusa de emociones. Es vital recordar que el trabajo actoral implica, en gran medida, la creación de una ilusión. Los actores, como verdaderos magos, tienen la habilidad de transportarnos a sus mundos, de hacernos creer en sus personajes, en sus sentimientos y en las complejas relaciones que establecen. Y Engin y Tuba en Amor de contrabando, hicieron un trabajo excepcional. No solo crearon personajes memorables, sino que lograron transmitir una química que trascendió la pantalla. La conexión entre Ömer y Elif era tan intensa que era imposible no sentirla. Era palpable y vibrante. Era natural entonces que los espectadores comenzaran a preguntarse si esa magia era real, si esa conexión era auténtica, si había algo más allá de los guiones y las cámaras. Pero, ¿dónde se esconde la famosa propuesta secreta? Aquí es donde la historia se vuelve difusa, un terreno pantanoso donde la realidad se mezcla con la especulación. No existe una prueba concreta, una confirmación oficial, una declaración de los implicados que afirme que Engin le propuso matrimonio a Tuba. Todo se basa en especulaciones, en interpretaciones de gestos y declaraciones, y en la percepción de los fans, que siempre están atentos a cada detalle. Se dice, por ejemplo, que hubo momentos fuera de las cámaras donde se les vio particularmente cercanos. Se habla de miradas que se extendían más de lo habitual, de susurros al oído y de risas compartidas. Se rumoreó sobre posibles encuentros privados, cenas románticas, paseos furtivos, aunque ninguno de estos rumores fue confirmado ni respaldado por pruebas concretas. Eran, en su mayoría, testimonios de supuestos testigos anónimos, o interpretaciones de fotos y vídeos que podían ser malinterpretados. Además, algunos fans señalaron ciertas declaraciones o entrevistas en las que, supuestamente, ambos actores hablaban el uno del otro con un cariño especial, con un respeto y una admiración que iba m.
Más allá de la simple camaradería profesional. Sin embargo, hay que ser cautos con estas interpretaciones. Podría ser simplemente una señal de la buena sintonía entre compañeros de trabajo, algo muy común en el mundo de la actuación. Es sabido que para crear una buena química en pantalla, los actores deben llevarse bien fuera de ella, deben tener una conexión de alguna manera. Pero eso no significa que esa conexión deba necesariamente convertirse en algo más. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. A veces son alimentados por la propia industria, por las agencias de prensa que buscan generar expectación y aumentar el interés del público. El objetivo es crear un aura de misterio, un halo de intriga que mantenga a la audiencia enganchada. Otras veces los rumores simplemente surgen de la imaginación de los fans, que sueñan con ver a sus ídolos juntos en la vida real. Los fans invierten mucho en las series y en los personajes, y es natural que deseen que esa magia que ven en la pantalla se extienda a la vida real. Es una forma de conectar aún más con la historia y con sus actores favoritos. En el caso de Engin y Tuba, la falta de pruebas concretas nos lleva a pensar que probablemente la propuesta secreta no fue tal. Es más probable que todo se haya originado en la inmensa química que compartían en la pantalla y en el deseo de los fans de verlos juntos. Sin embargo, eso no significa que la historia no sea interesante. Es una historia que alimenta nuestra imaginación, que nos hace soñar con romances dignos de las novelas turcas. Imaginemos por un momento que si hubo algo más, que Engin, cautivado por la belleza, el talento y el encanto de Tuba, se animó a proponerle algo que creen que habría pasado. Ella habría aceptado. ¿Habrían formado una de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo turco? Su historia de amor habría sido tan épica como la de Ömer y Elif. Es imposible saberlo con certeza, pero la especulación es parte de la diversión, ¿verdad? Es como sumergirse en un capítulo más de nuestra novela favorita. Lo que sí sabemos, y es algo innegable, es que tanto Engin como Tuba son dos profesionales excepcionales. Han tenido carreras exitosas, han protagonizado series que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen una legión de fans que los admiran y los apoyan incondicionalmente. Han demostrado su valía en cada proyecto, han demostrado su versatilidad y su capacidad de conmover al público. Independientemente de si hubo o no una propuesta secreta, la realidad es que Engin y Tuba son dos grandes actores que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Su química, su talento y su profesionalismo son innegables. Y eso, al final, es lo que importa. Nos han hecho reír, llorar, soñar, y nos han transportado a mundos llenos de emociones. Pero profundicemos un poco más en la figura de Engin Akyurek, el hombre que supuestamente hizo la propuesta secreta. Engin es un actor turco que ha conquistado el mundo con su mirada intensa y su talento innato. Su presencia en la pantalla es magnética, y su capacidad para transmitir emociones es asombrosa. Es un actor que se entrega por completo a sus personajes, que los vive y los respira. Engin saltó a la fama en Turquía con su papel en la serie Yabank Damat. Sin embargo, su consagración internacional llegó con Fatmagulun Suku, una serie que aborda temas sociales muy importantes y que le valió el reconocimiento del público y la crítica. Su interpretación de Kerim Ilgaz, un joven que lucha por defender a la mujer que ama, fue conmovedora y dejó una huella imborrable en la televisión turca. Después de Fatmagul, Engin continuó cosechando éxitos con Kara para Aşk, donde compartió protagonismo con Tuba Büyüküstün. Su química con Tuba fue uno de los puntos fuertes de la serie, y su interpretación de Ömer, un oficial de policía que se enamora de una diseñadora de joyas, enamoró a millones de personas en todo el mundo. Más recientemente Engin protagonizó la serie Sefirin KZ, donde demostró una vez más su talento y su capacidad para conectar con el público. Engin es un actor que siempre está en constante evolución, que busca nuevos retos y que se esfuerza por mejorar su arte. Es un profesional dedicado y comprometido, y su trayectoria es un ejemplo de perseverancia y talento. Y ahora hablemos de Tuba Büyüküstün, la mujer que supuestamente recibió la propuesta secreta. Tuba es una actriz turca que ha conquistado el mundo con su belleza, su elegancia y su talento. Su presencia en la pantalla es hipnótica, y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos es admirable. Es una actriz que se entrega por completo a sus personajes, que los vive y los respira. Tuba comenzó su carrera en el mundo de la publicidad y la moda, pero pronto se sintió atraída por la actuación. Su debut en T.
Levisión fue en la serie Sultan Makam, donde demostró su talento y su potencial. Sin embargo, su consagración internacional llegó con la serie Así, donde interpretó a Así, una joven que lucha por su amor en un contexto social y familiar complicado. Su interpretación de Así fue conmovedora y le valió el reconocimiento del público y la crítica. Después de Así, Tuba continuó cosechando éxitos con Gönül, donde interpretó a una joven que se enamora de un profesor de música. Su talento y su belleza la convirtieron en una de las actrices más populares de Turquía. Su colaboración con Engin Akyürek en Kara Para Aşk consolidó su estatus de estrella internacional. Su interpretación de Elif, una diseñadora de joyas que se enamora de un oficial de policía, fue impecable y demostró su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Tuba también ha trabajado en producciones internacionales, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes idiomas y culturas. Ha participado en películas y series de televisión en varios países, y su talento ha sido reconocido en todo el mundo. Tuba es una actriz que siempre está en constante evolución, que busca nuevos retos y que se esfuerza por mejorar su arte. Es una profesional dedicada y comprometida, y su trayectoria es un ejemplo de perseverancia y talento. Analicemos la química entre Engin y Tuba en Kara Para Aşk, la serie que desató el rumor de la propuesta. La conexión entre ambos actores era evidente, una chispa que encendía la pantalla cada vez que compartían escena. Se miraban a los ojos y transmitían una emoción que traspasaba la barrera del televisor. Su complicidad era innegable. Parecían entenderse con una simple mirada, con un gesto sutil. La pasión, el dolor, la alegría, todo se sentía de manera intensa y real. El público se enamoró de Ömer y Elif, y soñó con que su amor fuera posible en la vida real. Esta química tan especial se originó en varios factores. En primer lugar, ambos actores son muy profesionales y se entregan por completo a sus personajes. Saben crear lazos, saben conectar con el otro y saben generar emociones. En segundo lugar, ambos tienen un gran talento para la actuación. Saben interpretar los matices de sus personajes, saben transmitir las emociones con naturalidad y saben crear una atmósfera de intriga y romance. Pero más allá de su talento individual, hay algo más que une a Engin y Tuba, una conexión especial, una empatía que se refleja en la pantalla. Ambos actores son muy sensibles, y se dejan llevar por las emociones de sus personajes. Se preocupan por el otro, se apoyan y se respetan. Y esa conexión, esa empatía, se transmite al público y hace que la química entre ellos sea aún más fuerte. La combinación de estos factores hizo que la química entre Engin y Tuba en Kara Para Aşk fuera inolvidable. Su trabajo juntos creó una de las parejas más queridas de la televisión turca, y su historia de amor sigue emocionando a los fans en todo el mundo. Volviendo a la propuesta secreta, ¿qué conclusiones podemos sacar? Es difícil, casi imposible, saber la verdad absoluta. La falta de pruebas concretas nos indica que probablemente no hubo una propuesta formal. Sin embargo, eso no significa que no existiera una conexión especial entre ellos. Es probable que la intensa química que compartieron en la pantalla haya alimentado la imaginación de los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que importa es el legado que Engin y Tuba han dejado en la televisión turca. Son dos grandes actores, dos profesionales talentosos que han regalado momentos inolvidables a su público. Su química, su talento y su profesionalismo son innegables. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Y bueno, llegamos al final de este vídeo sobre la supuesta propuesta secreta de Engin Akyürek a Tuba Büyüküstün. Hemos analizado el rumor, hemos buscado pruebas, y hemos especulado sobre lo que pudo haber pasado. La conclusión, como suele suceder con estos temas, es que la verdad es incierta, pero la fantasía y la intriga son inagotables. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, analizar los rumores y, sobre todo, hablar sobre nuestras series y actores turcos favoritos. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo entre Engin y Tuba? ¿Tienen alguna otra teoría? Compartan sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal. Eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.